Y ahora le damos la bienvenida a Rosa Marta, una defensora también de los inmigrantes y de los ex-braceros. Ella lo conoce muy bien, por 42 años pues lo ha conocido al padre Guillén, y la invitamos para que nos hable acerca de sus enseñanzas, de lo que ella ha aprendido al estar al lado de un líder como el padre Patricio. Rosa Marta, bienvenida a este espacio Foro Más Latino. ¿Cómo está, Rosa? Gracias, muy bien, Marcos. Díganos algunas de sus enseñanzas, porque 42 años pues es toda una vida, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha impactado del padre Patricio? Mira, yo conocí al padre Patricio con el grupo de los sacerdotes chicanos en los años 70. Desde entonces a mí me llamó mucho la atención, y lo que aprendí del padre Patricio y el grupo de sacerdotes chicanos y religiosas chicanas era ese compromiso de caminar junto con el pueblo, de realizar una práctica histórica del Evangelio, la práctica histórica de Jesús, la palabra y la acción liberadora. Entonces yo conocí al maestro Paulo Freire y a otros líderes en México, y dentro del contexto de la Revolución Cubana, lo que estaba pasando en México, yo llego a Estados Unidos y me encuentro con un grupo de hombres, sacerdotes, de religiosas chicanas que defendían el movimiento estudiantil, el movimiento de César Chávez. Todo es el despertar de la comunidad mexicana, porque entonces no podemos hablar de comunidad latina. En ese entonces había más fuerza entre ustedes. Se puede decir que si nos remontamos al pasado, ese movimiento de ustedes tenía más efervescencia, estaba más fuerte en ese comparado con el tiempo de ahora. Mire, los sacerdotes chicanos y las religiosas chicanas se organizaron nacionalmente como los padres y las hermanas. Era un trabajo de sacerdotes y religiosas que nos unieron como católicos mexicanos. Acuérdense que ahora nos llaman latinos, pero éramos mexicanos organizados. Eventualmente nos fuimos organizando hacia el área del este de Estados Unidos, y ya entraron los cubanos, los puertorriqueños, y nos llamaban en aquel entonces los hispanos. Entonces sí hubo un movimiento de unificación de sacerdotes y religiosas con los laicos a nivel nacional, que era una bomba dentro de la iglesia norteamericana, reclamando nuestros derechos, reclamando nuestra dignidad, hablar el español, defender los derechos políticos, sociales, educativos del pueblo. Entonces, para mí, el padre Patricio era una de las personas que cuando era cuestión de marchar, cuando era cuestión de protestar, de defender, era uno de los primeros. Esa situación de defender las causas sociales del pueblo les ocasionó problemas a ustedes con la diócesis. La misma pregunta que le hice al padre Patricio. Y a ustedes los aíslan, los marginan de esos movimientos. ¿Cómo enfrenta usted eso? ¿Cómo lo ve usted eso? Mire, ¿sabes qué? Ya no va a estar con la diócesis. Nosotros luchamos en base a una teología, como decía el padre, que es el pueblo mismo que analiza el Evangelio, que analiza los documentos de la iglesia, y comienzan a decir: nosotros tenemos derechos. Entonces tuvimos la oportunidad de conectarnos con el movimiento latinoamericano sin fronteras, de una teología popular que también llegó hasta acá. Sí tuvimos problemas dentro de la iglesia, no solamente aquí en San Bernardino. Nosotros sí fuimos golpeados con la iglesia aquí en el área en donde vivimos, pero a nivel nacional, eventualmente los obispos fueron cerrando todo ese tipo de movimiento pastoral, lo fueron cerrando y convirtiéndolo hasta en una pastoral multicultural, y nosotros sí nos afectó bastante, pero a la misma vez, como dice el padre Patricio, por una parte nos dolió haber entregado la vida y todo por hacer cambios dentro de la iglesia, pero por otra fue una gran bendición, porque ahora se camina como miembro del pueblo, hijo del pueblo, hija del pueblo, que desde ahí nosotros defendemos nuestro ser mexicano, migrante, latino. Déjeme regresar con el padre Patricio Guillén. ¿Hay padres como usted aquí en los Estados Unidos, o usted es el único que pone en práctica esa teología liberal? Los sacerdotes anglos sí practican y quieren aplicar los documentos del Concilio Vaticano constantemente, a la luz también del desarrollo y la visión que se va creando, no tanto en los latinos. Desgraciadamente tenemos un grupo que se reúne cada año
pero yo no he asistido en los últimos 10 años a esas reuniones nacionales de sacerdotes latinos, pero estoy seguro que desde que el Papa Pablo II, a través del presente Papa, la Congregación de Doctrina de la Iglesia, cerró las puertas a muchos de los teólogos de liberación, como Leonardo Boff, su hermano, y otros muchos, como que se perdió esa fuerza que tenía, y los sacerdotes de aquí se enfocaron más y más no más en Estados Unidos y no más globalmente. África está abriéndose mucho más, Asia también. Ahorita en México, yo pienso que dentro de la iglesia, ya con Samuel Ruiz, el único que queda fue el que tomó el puesto de Samuel Ruiz y después lo cambiaron a otro dios. ¿Cómo se llama? Raúl, el obispo Raúl. Ese es el único que de vez en cuando sale fuertemente. Se acabó la voz de los 10 que había antes, y por eso ¿Han muerto? Han muerto, y también ahí entra otra vez los obispos nuevos que fueron nombrados en los últimos 15, 20 años, tanto aquí como en México, han sido conservadores. ¿Qué le falta al padre Patricio Guillén por hacer? ¿Qué ambicionaría? ¿Escribir un libro? ¿Dar conferencias? ¿Qué le falta a usted por hacer? Si vivo hasta 100 años como mi papá quería, quiero escribir un libro, quiero seguir uniéndome con personas que tienen esa visión de que la iglesia es servidora del mundo, no solamente de los cristianos. Y también se está descubriendo que las religiones o tradiciones religiosas tenemos que comenzar a trabajar más y más en conjunto para poder hacer el trabajo que se debe de hacer en el área, que la salvación viene de Dios para todos. Actualmente, ¿cuál es su relación con el obispo Gerald Burns y Rutilio del Riego? ¿Hay comunicación entre ustedes? ¿Se juntan para, no digo para una copita, pero para dialogar algún tema? Yo y otros sacerdotes nos reunimos con los dos obispos de vez en cuando a nivel de amistad. ¿Qué comenta con el padre Gerald ¿Sabe Burns? que porque ellos saben que no llevamos una agenda para pero que les decimos, aquí estamos como sacerdotes que hemos servido a nuestra diócesis y a nuestros obispos. Nosotros queremos servir y acompañarlo a usted y que tenga la confianza en cualquier cosa que usted nos pida, nosotros estamos dispuestos. Y la amistad con los dos obispos es tremenda. Me gustaría tener aquí al obispo Gerald Burns y usted aquí a la derecha. Ok, pues le preguntamos. Si quiere, yo le pregunto. No, sí hay muy buena relación. Vamos a ir a una pausa comercial, pero ya regresamos con esta plática con el padre, ya le iba a decir obispo, es padre Patricio Guillén, y también con Rosa Marta, líder de los exbraceros. Quédese con nosotros en Foro Más Latino.